¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias a los que ya están esta tarde también conectados para empezar nuestro estudio acerca de Malaquías. Ya terminamos este Ageo y ahora estamos empezando a estudiar Malaquías. Son dos libros proféticos, profetas menores, que están muy relacionados, ¿verdad? Porque hablan acerca de la crisis que estaba enfrentando el pueblo de Israel en el tiempo del post-exilio, es decir, después de que fueron regresados de Babilonia, fueron regresados nuevamente a poblar Jerusalén, a poblar nuevamente la tierra de Canaán, y estaban enfrentando este tiempo de rebeldía, de alejamiento a Dios. Había cierta indiferencia en el pueblo. Los líderes se esforzaban porque el pueblo volviera nuevamente a reconectarse con esa comunión perdida con Dios, pero el pueblo tenía altibajos, ¿verdad? A ratitos se emocionaban, deseaban trabajar para el Señor, buscaban del Señor, y de pronto otra vez se desanimaban, se volvían otra vez a sus riquezas, a lo que estaban tratando de levantar ellos ahí en Jerusalén, una nueva ciudad, estaban tratando de levantar nuevas casas, nuevas edificaciones, y se olvidaban otra vez del Señor. Así es que es un periodo más o menos de 100 años en el que tanto Ageo como Zacarías y Malaquías tienen que estar hablándole a la nación. Y el mensaje de Malaquías es muy fuerte, es un mensaje muy duro para este pueblo, y por supuesto, como lo hemos dicho, hay muchas aplicaciones que son para nosotros como iglesia, ¿verdad? Como parte del pueblo escogido ahora del Señor. Recordemos que Dios nos hizo de ambos pueblos, hizo uno, como dice el apóstol Pablo. Así es que vamos a estudiar hoy el tema número 8, una verdad segura: Dios ama a los escogidos. Vamos a orar, le damos gracias a Dios y empezamos nuestro estudio. Padre, muchas gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por cada persona que se está conectando a estos videos, Padre, para aprender un poquito más de tu palabra, para estudiar, para no solamente conocer datos, solamente para saber historia, sino para aplicar principios espirituales a nuestras vidas, principios que sin duda, Señor, nos ayudarán a ser más obedientes a tu palabra, que nos ayudarán a mejorar nuestra relación contigo, y por consecuencia nuestras vidas serán más abundantes y nuestras vidas serán más llenas de tu presencia todos los días, y podremos caminar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, Señor, de acuerdo al propósito por el cual fuimos nosotros llamados. Gracias por esta tarde, gracias por cada familia aquí representada, y gracias por tu palabra que abrimos con reverencia, con temor y temblor delante de ti, para que nos guíes en este estudio. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a continuar entonces, hermanos, con este tema número 8, titulado Una verdad segura es que Dios ama a los escogidos. Cuando hablamos acerca del amor de Dios, cuando hablamos acerca de este amor que el Señor está mostrando a los que Él ha escogido, a la gente que Él ha llamado, estamos hablando primeramente, por supuesto, de Israel, ¿verdad? De la nación de Israel. Dios hace un pacto con Abraham, lo confirma a través de Isaac y después lo reafirma a través de Jacob, y después posteriormente hablaría a través de David, también confirmándole el pacto que sería eternamente. Sin embargo, hermanos, tenemos que tener en cuenta siempre que, a pesar de que Dios ama a Israel, que Dios amó a Israel, Dios amó a Abraham y Dios estableció ese pacto, la nación, la mayoría de la nación, decidieron ellos no amar a Dios, y decidieron rebelarse en contra de Dios, y decidieron que las leyes de Dios, y decidieron que el amor que Dios estaba derramando sobre ellos no les era suficiente. Ellos estaban deslumbrados por lo que estaban viendo alrededor en el mundo, y esto aplica a nuestras vidas, porque el cristiano en esta época tiende también a esa tendencia, tiende a esa forma de vida. Nos deslumbramos con lo que estamos viendo, nos deslumbramos con lo que el mundo está ofreciendo, y preferimos empezar a buscar las cosas que el mundo ofrece, y poco a poco nos vamos enfriando y nos vamos alejando de las cosas del Señor.
empezamos con alejarnos un poquito de la iglesia, empezamos a llenarnos de trabajo, de pronto los días que habíamos decidido que íbamos a servir al Señor, que íbamos a estar en su casa, de pronto los vamos ocupando también para llenar esas necesidades en nuestras vidas personales y nos vamos alejando poco a poco de Dios. Y así empieza, ¿verdad? Nuestros hijos los llevamos fielmente a la iglesia y ellos están creciendo en la palabra de Dios. Pero de pronto surge algo, surge alguna actividad que nos roba ese tiempo tan importante y tan poquito que es del Señor. Y también se lo robamos al Señor. Ya le robamos toda la semana, ya le robamos todo el tiempo al Señor. No tenemos tiempo ni de orar, ni de hacer devocionales, ni de tener un culto familiar con nuestros hijos. Y el poquito tiempo que teníamos para darle al Señor y para recibir nosotros de parte de Dios, el domingo o el día de reunión de nuestras iglesias, también se lo robamos al Señor, porque surgió algo que se nos hizo a nosotros más importante que la palabra de Dios sembrada en nuestro corazón. Esto no es nuevo, hermanos, si no nos espantamos de esta situación. Los pastores lo vemos todo el tiempo y lo hemos visto. Yo lo he visto por 35 años como pastor y el resto de mi vida como miembro de la iglesia también. Eso es parte de la historia de la iglesia. Mucha gente que es llamada, mucha gente que empieza a recibir del Señor y que es bendecida grandemente por Dios, de pronto se pierde en esas bendiciones, se pierde en todo eso y deciden. Esta palabra es muy importante, hermanos. Deciden, nosotros decidimos seguir al Señor o decidimos apartarnos del Señor. Yo decido guiar a mis hijos en el camino del Señor o yo decido decirles a mis hijos que hay algo más importante que el camino del Señor y los puedo llevar a diferentes actividades y yo puedo decir, bueno, no tienen necesariamente nada de malo. Estoy llevando a mis hijos a hacer deporte, estoy llevando a mis hijos a divertirse, estoy llevando a mis hijos a que pasen un tiempo en familia. Está bien, no tiene nada de malo, ni por supuesto no es pecado. El problema es que estamos robando el tiempo que le debíamos dedicar a Dios. Y nuestros hijos crecen en esa mentalidad. Si no hay algo más importante que hacer, entonces vamos a la iglesia, entonces tenemos un devocional, entonces estudiaremos la palabra de Dios. Pero si mi vida me presenta algo más interesante o me presenta algo que a mí me parece más emocionante y que a mí me agrada más, que satisface mi hedonismo, mi placer de ser humano, entonces lo voy a hacer y voy a dejar a un lado las cosas que tienen que ver con Dios. Ese es el mensaje de Malaquías, hermanos. Eso es lo que estaba sucediendo con la nación. La nación viene regresando después de haber sido reprendidos por parte de Dios y haber sido llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Y la gente que no fue a Babilonia, que no alcanzaron a llevarse cautivos, que se quedaron en Jerusalén, y después los que regresaron en diferentes contingentes, en 3 contingentes, regresaron y traían esa mentalidad de Babilonia, traían esa mentalidad del mundo. Se habían acostumbrado a vivir bien, se habían acostumbrado a tener cosas buenas, habían visto todo el lujo y toda la pomposidad que había en Babilonia, y ellos decidieron que ese era el estilo de vida que ellos querían. Y se apartaron de los caminos de Dios. Ahora, no quiere decir esto, hermanos, que vivir bien, que vivir cómodamente esté peleado con vivir con Dios. O sea, Dios no quiere que vivamos en una chocita apenas con unos harapitos cubriéndonos porque somos muy humildes. No. De eso no se trata. De lo que se trata es de fijar prioridades, de poner qué es lo más importante para nosotros en nuestra vida, saber que nuestro servicio a Dios, saber que el buscar a Dios, saber que nuestro compromiso que hemos hecho con Dios es lo más importante. Es lo que buscaba Dios en Israel. Es lo que buscaba Dios con este pueblo que había sido traído nuevamente por amor. Por amor. Dios lo hizo
por amor al pueblo, por amor a David, por amor a Abraham. Dios lo había hecho por amor para reafirmar el pacto que tenía con esta nación, porque de esa nación tendría que venir años después el Mesías que iba a traer libertad a todo el mundo. Así es que por amor Dios los vuelve a traer, pero el pueblo no quería corresponder a ese amor. El pueblo estaba muy ocupado haciendo sus propias cosas y se estaban alejando constantemente de estar en la presencia de Dios. Se habían olvidado de sus responsabilidades y estaban volviendo a caer nuevamente solamente en un ambiente religioso. Había fiestas que había que celebrar porque la ley lo establecía. Así es que bueno, pues vamos a la fiesta, ni modo, es fiesta de los tabernáculos, es día del holocausto, pues vamos entonces, ¿verdad? Pero sus corazones no iban, hermanos. Iba su cuerpo, iban de mala gana y estaban ahí y comían y disfrutaban el tiempo de convivencia y todo eso, pero habían perdido completamente el sentido espiritual de esas actividades. Y hermanos, este mensaje de Malaquías y esta situación histórica que el pueblo estaba viviendo, y por supuesto lo vemos exactamente como eso, como un momento histórico en la Biblia, en el libro de Malaquías. Pero si somos honestos, refleja mucho de la condición actual de mucha gente en la iglesia, de muchos cristianos. Vivimos dándole prioridad a otras cosas, vivimos dándole el primer lugar de nuestro tiempo a otras cosas, de nuestros recursos, de nuestros talentos, de nuestras habilidades. Se lo estamos dando a otras cosas en vez de dárselas a Dios. Y vuelvo a insistir en esto, hermanos. Vuelvo a insistir. No es que sea necesariamente pecado vivir bien, ni que sea pecado que trabajes y que tengas una casita bonita y que tengas tus cosas y tu carro y las cosas que te gustan y que te diviertas con tu familia. No es malo, eso no es lo malo. Lo malo es que eso muchas veces llega a convertirse en un afán y llega a convertirse en una carrera tan desenfrenada que entonces tengo que empezarle a robar a Dios. Le robo mi tiempo, le robo su tiempo, le robo sus diezmos, le robo los talentos que Él me dio, le robo mis hijos, mis generaciones que Él me dio, se las robo al Señor y entonces después viene el llorar y el crujir de dientes, como dijo Jesús. Vamos a ver algunas de estas realidades en estos versículos del 2 al 5 del capítulo 1 de Malaquías. Si quieren acompañarme, vamos allá. Dice el versículo, el versículo 2, empieza con una pregunta. Dice, yo os he amado, dice Jehová. Esta es la primera parte de la pregunta. Yo os he amado. Viene una serie de declaraciones que vamos a estar viendo en los siguientes estudios, calculadas para provocar a los oyentes de Malaquías a que se detuvieran, a que reflexionaran, a que pensaran en lo que estaban haciendo y que tuvieran tiempo de arrepentirse. Lo solemne del caso se nota porque el Señor mismo fue quien habló, ¿verdad? Y todos podemos decir, bueno, pues ya sabíamos del amor de Dios por los judíos, ya sabíamos que los amaba, lo había demostrado muchísimas veces a lo largo de la historia con Israel, es cierto. Pero tenemos que recordar también, hermanos, el contexto. Malaquías está predicando a finales del siglo V antes de Cristo a un remanente de judíos, como les decía al principio, que merecían el adjetivo de rebeldes. Ellos estaban en rebeldía contra el Señor. Ellos no querían las cosas que Dios les estaba ofreciendo. Ellos no estaban contentos con lo que Dios les estaba dando. La religión de ellos incluía repasar periódicamente los grandes eventos de su historia, las grandes intervenciones de Dios que demostraban su amor. Sin embargo, hermanos, obviamente Jehová todavía consideraba necesario repasarles esa gran verdad, haciendo énfasis en la relación fundamental de la nación con su Dios. Era imprescindible que Dios les volviera a recordar que el amor de Dios estaba relacionado directamente con el amor que ellos también tenían hacia su Dios. Así es que siempre, hermanos, va a ser bueno tocar estos
fundamentos. Y en esta primera parte dice, yo os he amado, dice Jehová. Es Dios hablando. Y contesta el mismo Señor, ¿verdad? Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Es probable que la gente no hubiera hablado, ¿verdad? Que lo hubiera dicho en voz alta, que lo hubieran expresado con sus bocas, con sus voces, esta pregunta, ¿en qué nos has amado? Pero la verdad es que Dios sabía lo que estaba en su corazón. La pregunta expresa con palabras la actitud que ellos tenían en su corazón, aunque no lo dijeran en voz alta. Y esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante. Dios dice, ¿por qué has dejado de buscarme? ¿Por qué has dejado de amarme? No, Señor, yo no te he dejado de amar. Yo no te he dejado de buscar. Uy, no, para mí, Dios, uy, Diosito, ¿verdad? Dios es lo más grande para mí. Pero nuestras actitudes, hermanos, reflejan algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Dios nos bendice, Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos provee, Dios nos prospera, Dios nos rodea de sus bendiciones. Y nosotros, en lugar de responder con amor a esas bendiciones de parte de Dios, nos alejamos de Dios. Ponemos a Dios en segundo, tercero, cuarto lugar. No nos hacemos responsables de nuestro compromiso delante de Dios. Eso le estamos diciendo a Dios. Dios dice, yo les amo. Y nosotros podemos decir, uy, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Uy, y le cantamos, ¿verdad? Cuánto te amo, Señor, y tú eres lo máximo. Pero dentro de mí, con mis actitudes, le estoy diciendo, ¿en qué nos amaste, Señor? A ver, dime, ¿en qué me amaste? ¿En qué me amaste? Eso es lo que dice nuestra actitud. Y eso es lo que estaba diciendo la actitud de la nación, del pueblo de Israel. Así es que esta pregunta, hermanos, no pretendía hacer una lista precisa de las evidencias. Más bien presenta una queja. Dios se está quejando con la nación. Es como si dijeran, bueno, ¿dónde está la prueba de amor de Dios ahora que estamos pasando por estas condiciones tan adversas? Si Dios nos amara todavía, ¿por qué estamos sufriendo las consecuencias presentes? Ha habido muchas promesas, pero ¿dónde está el cumplimiento de ellas? Fíjense qué planteamiento tan interesante presenta aquí el estudio. El pueblo de Israel estaba pasando por situaciones adversas, estaban regresando del exilio de Babilonia, estaban tratando de reconstruir la ciudad y los sirios y mucha gente estaban tratando de impedirles y los estaban acosando y los estaban maltratando y estaban hablando en contra de ellos y los detenían una y otra vez cuando querían construir y estaban sufriendo opresión. Ya no estaban en Babilonia, pero ahí donde estaban regresando a Jerusalén seguían recibiendo cierta opresión. Entonces ellos podían decir, o su actitud decía, ¿en qué me amaste, Señor? Mira cómo nos está yendo. Y hermanos, ¿no será esa a veces nuestra actitud? O quizás ustedes han escuchado a alguien con una actitud muy parecida. Llegó a la iglesia buscando un favor de parte de Dios, llegó a la iglesia por el matrimonio fracasado, llegó a la iglesia por los hijos, llegó a la iglesia por una enfermedad, llegó a la iglesia por una situación financiera y allí estaba orando y buscando y clamando a Dios y todo esto. De pronto las cosas salieron mal aparentemente para esas personas y se alejaron de la iglesia y dijeron, es que Dios me falló, es que si Dios me ama, ¿por qué permitió que esta persona que tanto amaba muriera? ¿Por qué permitió que me diagnosticaran cáncer? ¿Por qué permitió que mi negocio quebrara? Me dijeron que Dios me iba a prosperar y yo estuve dando mis ofrendas y mis diezmos y mi negocio quebró. Mi negocio reventó, no pudo funcionar. ¿Dónde están las promesas de Dios? Él dijo que nos iba a cuidar. Él dijo que iba a estar con nosotros y resulta que tuvimos un accidente y resulta que mi hijo y mi hija se desviaron de su camino. Aquí los tuve todos los domingos en la iglesia y de pronto se fueron. ¿Dónde están las promesas de Dios? Y dijisteis, ¿en qué nos amaste?
Si se olvidaron tus promesas de nosotros. Si mira cómo estoy pasando esta situación, no tengo dinero en la cartera, mira, me están quitando la casa, no tengo para pagar la luz, no tengo para pagar la renta. El carro se me descompuso, me corrieron del trabajo, me diagnosticaron una enfermedad, mi papá, mi mamá están muy graves en el hospital, mira, no podemos tener papeles para trabajar libremente aquí en este país. ¿En qué nos amaste? ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde está todo lo que dijiste? Lo que tanto nos predicaron que nos ibas a dar. Y esa era la misma actitud que tenía el pueblo de Israel, hermanos. Esa era la misma actitud. ¿Por qué estamos sufriendo las circunstancias presentes? Ha habido muchas promesas, pero ¿dónde está el cumplimiento de ellas? Me profetizaron cielos abiertos y puertas y no sé qué tanta cosa, y no ha pasado nada. El remanente tenía un problema teológico, como nosotros también. No conocemos a Dios. No entendemos a Dios. Habían entendido, igual que muchos de nosotros, hemos entendido mal el carácter de nuestro Dios y no aceptamos la responsabilidad claramente transmitida primero a través de la ley de Moisés y después a través de las enseñanzas de Jesucristo. Además, todo se complicaba, hablando de Israel ahí en Malaquías, por su religiosidad nominal solamente. Eran religiosos nominales, es decir, cumplían con la religión, pero su corazón estaba lejos, apartado de Dios. En cuanto a la historia, esa gente había perdido su capacidad de asombro, de admiración, de maravillarse por todo lo que Dios había hecho. La frase pacto perpetuo ya había perdido el sentido para ellos, se había pasado por alto o se había echado al olvido. Si ustedes se acuerdan, la exhortación de Deuteronomio 4:9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero esa capacidad de recordar todas las grandes maravillas de Dios, las grandes proezas de Dios, cómo Dios los había sacado con mano fuerte de Egipto, cómo Dios los había guiado por el desierto, cómo Dios los había alimentado de una manera sobrenatural, cómo Dios los había introducido a la tierra, cómo Dios había establecido el trono de David. Todo eso se les había olvidado. Habían perdido su capacidad de asombrarse. Y hermanos, haciendo nuevamente la analogía con nosotros como iglesia, ¿qué me enseña esto a mí? El mismo Dios que nos amó tanto, de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, y que murió en esa cruz, y que resucitó al tercer día, y que ascendió a los cielos, y que envió al Espíritu Santo. Hermanos, todo eso nos corresponde ahora a nosotros como iglesia. Y pareciera que hemos perdido la capacidad de asombro. Somos religiosos, vamos a la iglesia, cumplimos con las normas de la iglesia, pero nuestro corazón se ha olvidado de sorprendernos de cuán grande ha sido el amor de Dios a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque las circunstancias nos ahogan. Porque las situaciones que podemos estar viviendo llegan a ahogarnos y solamente estamos queriendo ver dónde están las promesas que Dios hizo. Ahí está la cruz del Calvario. Ahí está el pacto a través de la cruz. Eso es lo más hermoso para nuestra vida, que no podemos dejar de asombrarnos, que no podemos dejar de enseñarle y de repetirle a nuestros hijos: mira, hijo, Cristo murió en la cruz. Cristo resucitó al tercer día para que tú y yo tengamos vida eterna juntamente con Él. Fuimos resucitados con Él para vida eterna. Estas circunstancias que estamos atravesando son pasajeras. Esta leve tribulación momentánea va a pasar. Es cierto, nos preocupa, nos angustia quizás la enfermedad, nos angustia el dolor, nos angustia la situación por la que estamos atravesando, hermanos. Pero esto no debe hacernos dudar ni por un momento del amor de Dios.
Yo os he amado, dice Jehová. Yo os he amado. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Quizás nuestra boca no lo expresa de esa manera, pero nuestra actitud cuando decidimos que algo es más importante que Dios, que algo en nuestras vidas ocupa el primer lugar antes que honrar a Dios, que servir a Dios. Le estamos diciendo a Dios de esa manera, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Perdimos esa capacidad de asombrarnos, hermanos, por el pacto perpetuo. Es decir, no tiene fin, no tiene fin. El pueblo no había entendido, hermanos, que para disfrutar de las bendiciones de su relación perpetua con Dios, tenía la responsabilidad de obedecer la comunicación divina. Por eso, aunque sin hacer la pregunta en voz alta, su actitud interna había llegado hasta tal extremo que la pregunta de Malaquías, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, expresaba ese sentir, ese sentir. ¿En qué nos amaste? Y entonces viene la respuesta de Dios, una proclamación que ahorita vamos a ver, aparentemente dura, pero una proclamación fuerte. Dice el resto del versículo, ¿no era Esaú, hermano de Jacob? Dice Jehová, y yo amé a Jacob, es decir, a su padre, yo amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, Edom son los descendientes de Esaú, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Esta frase, hermanos, es una expresión muy difícil, solo si tenemos un punto de vista inferior del Dios de la Biblia, si lo estamos viendo desde el punto de vista humano. El Dios de las Escrituras es soberano, hermanos. Sus características, cualidades, los atributos de Dios son descritos como sus perfecciones, porque todo lo que Él es perfecto. Además, todo lo que Dios hace refleja lo que es. Es imposible que el Señor actúe solamente con base en amor o en justicia. Tiene que actuar completo en todos sus atributos al mismo tiempo. Su carácter es tal que todas sus perfecciones funcionan todo el tiempo. Su voluntad soberana no depende de absolutamente nada fuera de sí mismo. De modo que cuando vemos estos versículos, debemos tomar en cuenta, hermanos, el carácter del Dios que lo proclamó. Lo que Él decide lo hace en base en todas sus perfecciones y es la mejor decisión. La más sabia, la más justa, la más noble, la más santa, la perfecta para lograr sus fines. Dios no tomó en cuenta las emociones de los primeros padres. Dios no tomó en cuenta las emociones o características humanas de Esaú. Si ustedes recuerdan la historia, Jacob tiene dos hijos que son mellizos, Esaú y Jacob. Esaú es el primogénito. A Esaú le correspondía la bendición, la primogenitura, y Jacob se la roba. Jacob engaña a su padre viejo, anciano, ciego, se disfraza de Esaú y llega y le roba la bendición, y por tanto Esaú tiene una guerra permanente contra Israel, ¿verdad? Ahí en Génesis aparentemente se reconcilian, pero al pasar las generaciones la guerra siguió. Los edomitas, los descendientes de Esaú, le hicieron la vida imposible a los descendientes de Jacob, a Israel. Ahora, si leemos esa historia y si queremos analizar
¿Qué fue lo que sucedió ahí? Podemos decir, bueno, es que ¿por qué Dios permitió que Jacob se robara la primogenitura de Esaú? Y sobre eso Dios lo bendice. Y sobre eso Dios afirma el pacto, confirma el pacto que le había hecho a Abraham. Pero esto viene de una tranza. Esto viene de una situación difícil. A Esaú le correspondía. Sin en cambio, vemos ahora aquí a Esaú, a Edom, que es prácticamente maldecido por Dios. Y le dice, todo lo que construyas, se lo voy a volver a destruir. Y los llamarán territorio de impiedad, y el pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre, porque el Señor a lo mejor no actuó en justicia. Bueno, hermanos, Dios actúa con todas sus perfecciones al mismo tiempo, como les dije. ¿Qué significa esto? Nosotros vemos solamente parcialmente la historia. Cuando leemos esta historia, nosotros vemos parcialmente lo que estaba sucediendo con Jacob y Esaú. Dios estaba viendo ya todo el destino eterno de lo que iba a suceder con ellos dos. Dios no está guiándose por las emociones humanas. Dios no está estableciendo su pacto a través de emociones humanas. Entendamos esto. Estamos hablando de Malaquías, estamos hablando de Jacob, estamos hablando de Esaú, pero al mismo tiempo estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de nosotros como cristianos. Dios no establece su reino, Dios no establece a sus escogidos en base a emociones. Hermanos, aquí las emociones no tienen nada que ver. Muchos quizás como cristianos podemos decir, es que yo me lo merecía, es que yo lo quería, es que no se trata de nuestras emociones, se trata de lo que Dios en sus perfecciones, en todos sus atributos, está viendo cómo se va a desarrollar. Pedro, Juan, quizás ellos merecían más el haber sido los mensajeros a los gentiles. Quizás ellos pasaron tanto tiempo con Jesús y quizás ellos, Santiago, eran los que merecían haber sido los grandes heraldos del evangelio a todas las naciones, pero Dios no los escogió a ellos. Dios llamó a Pablo, a Saulo de Tarso. Era el que menos se lo merecía. Era el que, ese merecía castigo, ese merecía... Había asolado la iglesia, había consentido en la muerte de cristianos, había arrojado a muchos a las cárceles. Sin embargo, Dios lo usa a él para ser el heraldo a las naciones y para llevar el evangelio en presencia de reyes y llevar el evangelio a todo el mundo conocido en ese entonces y establecer las iglesias por todo el mundo conocido entonces. No se trata de emociones. No se trata de antigüedades, no se trata de a quién le toca y a quién no le toca. Se trata del designio completo de Dios porque Él está viendo cómo va a funcionar todo el plan hasta el final. Nosotros vemos parcialmente. Si yo veo en los evangelios, yo diría, para mí es más justo que Pedro, Juan, Santiago, hubieran sido los grandes heraldos del evangelio. Porque el Señor tiene que traer a fariseo, desconocido, perseguidor de la iglesia, y lo convierte en el más grande proclamador del evangelio? Yo puedo decir, no se me hace justo, pero es que no se trata de mí, no se trata de lo que yo veo parcialmente, se trata de que tengo que entender la superioridad de Dios, lo complejo de Dios, porque Dios permitió que Jacob le robara la primogenitura a Esaú. Porque Dios no estaba viendo en ese momento solamente que Esaú fue el primero que salió del vientre de su madre. Dios estaba viendo el plan perfecto para las naciones. Dios estaba viendo cómo se iba a cumplir el plan. Y Esaú no cubría las cualidades, no cumplía los requisitos para poder ser el continuador del pacto que se le había hecho a Abraham. Espero que entendamos esto, hermanos.
Dios está llamando y a veces decimos en la iglesia, ¿por qué Dios puso a este? ¿Por qué Dios llamó a este? ¿Por qué este está trabajando ahora en la iglesia? ¿Por qué este ahora está en tal posición? Porque se trata de cómo Dios va llamando a cada quien. Se trata de la fidelidad, se trata del carácter, se trata de lo que Dios está revelando y lo que Dios va a hacer para el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Hay muchos cristianos que llegan a la iglesia y son nuevos en el Señor, pero crecen de una manera tan acelerada que los cristianos ya de muchos años van despacito y hay cristianos que crecen y Dios los toma y los usa. Y Dios los pone en privilegio o en lugares para servir. Obviamente con mayor responsabilidad, obviamente expuestos a mayor tribulación, pero sirviendo en el reino de Dios. Y hay otros que se van quedando rezagados. ¿En qué consiste, hermanos? ¿En qué consiste? Dios nos ama. La pregunta es, ¿cuál es la medida de amor que nosotros estamos manifestando? No diciendo. No diciendo, porque yo puedo decir, uy, yo amo a Dios, uy, Dios es lo máximo para mí, no hay nadie como Dios, ay, Dios, cuánto te amo y derramo mis lágrimas. Mi conducta, mi actitud, ¿dicen lo mismo? ¿O será que mi conducta y mi actitud dicen, ¿en qué me has amado? Creo que es una buena pregunta que nos hace Malaquías aquí. Específicamente, Dios no tomó en cuenta las emociones de los primeros padres, ni la primogenitura de Esaú, ni las imperfecciones de Jacob y su descendencia. Escuchen esto, hermanos, bien. Ninguna decisión de Dios se condiciona por el estado moral de sus criaturas. Ninguna de sus decisiones se ha hecho con base en las emociones, proceso que es muy común entre los hombres. Nosotros nos guiamos por emociones. Nosotros seleccionamos muchas veces a la gente en base a nuestras emociones, en base al carácter moral. Después de ver la historia de David, podríamos preguntarnos, ¿David tenía las cualidades morales para ser el gran rey sobre el cual el pacto se afirmaría y se le prometería que su reino no tendría fin? ¿David tenía las cualidades morales? ¿Asesino? ¿Adúltero? ¿Pecó muchas veces contra el Señor? ¿Desafió al Señor y causó una gran mortandad en su pueblo? ¿Tenía las cualidades morales David? Ahora, esto no es una justificación. No es ahora, bueno, entonces yo puedo hacer lo que quiera y puedo vivir una vida desenfrenada al fin que Dios me puede usar igual. No, 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 no. Esto no es una justificación. Solamente es la pregunta. Dios puede, a pesar de nuestras circunstancias y situaciones y emociones, ¿Dios puede usarnos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero la cualidad es obediencia, arrepentimiento. Y a través del mensaje de Malaquías, hermanos, lo que Dios está buscando en el pueblo es precisamente eso. Arrepentimiento. Tenía que haber arrepentimiento. Era un pueblo rebelde, era un pueblo religioso, era un pueblo que había colmado ya la paciencia del Señor. En este versículo 2 de Malaquías, el Señor ilustra a través de la historia la clase de amor que siempre había tenido por Israel. Jacob fue atraído a Jehová de manera soberana y su lugar de bendición fue confirmado con un pacto. Esaú, aunque tuvo los mismos padres que Jacob, quedó fuera de las bendiciones de Israel y su lugar y el de su nación estaban fuera de la corriente de las bendiciones de Dios. Él fue contado entre las naciones condenadas por su maldad. Aunque los edomitas quisieran volver a construir después del castigo divino, Jehová dijo,
Ellos edificarán y yo destruiré. Ellos van a querer edificar y yo los destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Al fin y al cabo, hermanos, como no podemos profundizarnos más allá de lo que la Biblia enseña, tenemos que decir que Dios actuó de acuerdo con su carácter perfecto. Aunque los judíos o nosotros como creyentes en este tiempo pensaran o sintieran que no fue así, se estaban equivocando. El carácter de Dios es inmutable, es decir, no cambia. El carácter de Dios no cambia de acuerdo a las circunstancias, no cambia de acuerdo a las épocas, no cambia de acuerdo a nuestras emociones o a nuestro personal y humano punto de vista. Las características de Dios son inmutables. Él no cambia, siempre manifiesta la perfección y sus obras nunca son defectuosas. El versículo 5, después de lo que dice aquí, fíjense, vamos a verlo. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Si los hijos de Israel, hermanos, no hubieran sido tan rebeldes, si no hubieran sido tan egoístas, o si hubieran tenido una memoria más eficiente, hubieran reconocido la grandeza de Dios. Su historia está repleta de evidencias de la grandeza y de la bondad de Jehová. Si hubieran tenido los ojos abiertos, hubieran visto la mano de Dios obrando entre las naciones, aún entre los emperadores persas que otorgaron su permiso para que regresara el remanente. Pero vendrá el día cuando esa gente rebelde se dará cuenta y exclamará, sea Jehová engrandecido. Y la pregunta es, ¿y la iglesia? ¿Y nosotros? ¿Nos acordamos de las grandes obras del Señor? ¿Nos acordamos de la cruz de Cristo constantemente? ¿Nos acordamos de la tumba vacía constantemente? ¿Nos acordamos de la gran comisión de manera permanente? ¿O dentro de nuestra religiosidad, hermanos, nos empezamos a perder? ¿O ya nos acostumbramos tanto a la vida de iglesia, a la religión, al culto, al domingo, a que tengo que servir aquí, tengo que servir allá? Ya me acostumbré tanto a esto que ya perdí mi capacidad de asombro. Ya no me asombra el escuchar un mensaje de la cruz. Ah, sí, sí, la cruz, sí, ahí donde murió Jesús, sí, sí, sí. Ya no se conmueven mis entrañas cuando recuerdo que Jesús dijo, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Ya no se nos conmueve el corazón, hermanos, cuando escuchamos mensajes que hablan acerca de que Cristo viene por su iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y seremos arrebatados. Hemos perdido la capacidad de asombrarnos. Hemos perdido la memoria de todas estas promesas, porque nuestras vidas están tan inmersas en lo que está pasando a nuestro derredor. Nuestras vidas están tan inmersas en nuestra Babilonia de alrededor, que ya se nos olvidó que hay una promesa, que dice que el Señor vendrá otra vez por nosotros, como ladrón en la noche. En un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta, seremos transformados, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Se nos ha olvidado, hermanos. Se nos ha olvidado la advertencia que Jesús nos dijo.
Haced tesoros en el cielo. Haced tesoros en el cielo, donde no hay ladrones, donde no hay corrupción, donde no hay posibilidad de que se echen a perder. No te afanes con las cosas de la tierra. Todo esto se va a echar a perder. Todo esto se va a descomponer. Todo esto se va a desaparecer, se va a desvanecer. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está? Al pueblo al que le habla Malaquías, su tesoro estaba en todo lo que estaban empezando ellos a vivir y a reconstruir. Su tesoro estaba en traerse todas las riquezas de Babilonia y todos los lujos y comodidades de Babilonia para vivir muy bien. Sus casas artesonadas, como les decía Ageo. Pero su corazón se había olvidado del Señor. El pueblo al que le está hablando Malaquías es una nación rebelde, que le gustaban las fiestas religiosas solamente porque iba a haber vino y porque iba a haber comida y porque iba a haber alboroto y nos íbamos a juntar, íbamos a estar ahí cotorreando, íbamos a estar muy bien todos y pasar un tiempo. Pero la comunión con Dios, lo importante de esas fiestas, se les había olvidado. Se les había olvidado que Dios los había amado, que Dios había amado a Jacob a pesar de sus imperfecciones, y que Dios había establecido su pacto con ellos. Se les había olvidado. 2000 años después, a la iglesia en general se le ha olvidado. Se le ha olvidado que de tal manera Dios nos amó, que envió a su Hijo a morir en la cruz, para que no muriéramos, sino para que tuviéramos vida eterna. Se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado que Cristo resucitó. Se nos ha olvidado la emoción del relato cuando el ángel le dice a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Venid, ved el lugar, está vacío. Él ha resucitado. Se nos ha perdido la capacidad de emocionarnos, de asombrarnos ante el relato de Jesús con sus discípulos, diciéndoles: váyanse a Jerusalén y esperen ahí la promesa, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hemos dejado de buscar el poder del Espíritu Santo. Hemos dejado de buscar el poder de Pentecostés en nuestras vidas personales, en las iglesias. Es triste, es lamentable. Hemos dejado de buscar ese poder derramado porque perdimos nuestra capacidad de asombro. Nos volvimos pueblo rebelde, igual que el pueblo al que le está hablando Malaquías. Nos obsesionamos con lo que está alrededor de nosotros. Nos volvimos religiosos nominales. Somos cristianos, sí. ¿De qué iglesia eres? De tal iglesia, de la iglesia evangélica esta, cristiana, vida nueva, la que sea. Pero nuestra actitud, nuestro corazón, nuestro servicio, ¿dónde está? ¿Estamos contentos, hermanos, con lo que tenemos? ¿Estamos contentos con nuestro servicio a Dios? ¿Estamos contentos con nuestra búsqueda de Dios? ¿Estamos contentos de la manera como estamos buscando el poder del Espíritu Santo, como aquellos 120 en aquel aposento alto que oraban por 40 días hasta que el Espíritu Santo vino y los sacudió y los cimbró y los lanzó por todas las provincias del Imperio Romano a predicar el Evangelio de Jesucristo? ¿Estamos buscando eso, mis amados hermanos? ¿O estamos pasivos, rebeldes? Nos reunimos, nos congregamos sin ganas. Nos reunimos porque pues, es domingo y pues vamos a la iglesia. Ok, pues sí, yo voy a ayudar en esto. ¿Dónde está nuestro corazón? Dios te ha bendecido. Dios nos sigue derramando bendición. Dios nos sigue prosperando. Dios nos sigue abriendo puertas. Dios nos sigue amando. Dios nos sigue cuidando. Nuestra vida eterna está segura en Cristo. Estamos anclados en nuestra seguridad de la salvación. ¿Y dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Esa es la pregunta de Malaquías. Esa es la pregunta que Dios le hace al pueblo. Yo
Los amo, dice el Señor. Y ustedes dijeron, ¿en qué te basas para decir que nos amas? Qué arrogancia, qué rebeldía. Muchos cristianos están en esa situación. Espero que ninguno de ustedes esté en esa situación. Espero que ninguno de nosotros estemos en esa situación. No se trata de circunstancias. No se trata de promesas cumplidas. No se trata de lo que ven nuestros ojos. Se trata de la eternidad de Dios. Se trata del plan perfecto de Dios. Lo que ahora no entiendo, lo entenderé. Ahora vemos como por espejo oscuramente, dice Pablo. Pero entonces veré cara a cara y conoceré cómo fui conocido y voy a entender un día. Un día, cuando esté delante del Señor, voy a entender por qué tuve que atravesar esa circunstancia, por qué tuve que pasar por ese dolor, por qué tuve que pasar por esa estrechez, por qué tuve que pasar por esa situación de pérdida de un ser tan amado para mí. Porque lo voy a entender un día. Ahorita no es tiempo de buscar respuestas. Ahorita es tiempo de obedecer. Ahorita es tiempo de buscar al Señor. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Es tiempo, estamos en el tiempo de la gracia, estamos en la dispensación de la gracia, es el tiempo de la iglesia, Dios derramando, el Espíritu Santo actuando, el evangelio tiene que correr, el evangelio se tiene que predicar. No podemos detenernos a considerar nuestra condición humana, no podemos detenernos a considerar nuestras emociones, no podemos detenernos a considerar nuestras circunstancias. Aún en la cárcel, en lo profundo de la cárcel, amarrados en un cepo, Pablo y Silas cantaban himnos. Y esos himnos conmovieron el corazón del carcelero de Filipos. Y cuando vino la oportunidad, el hombre dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la condición de Dios. Esa es la condición de la iglesia. Y hacia ahí debemos apuntar. Y vuestros ojos lo verán. Vuestros ojos lo verán. Vuestros ojos lo verán. Y entonces íbamos a decir: sea Jehová engrandecido más allá de Israel. Padre, muchas gracias. Fuertes palabras de Malaquías. Un mensaje, Señor, para ese pueblo que estaba atravesando una situación difícil, pero en medio de esa situación tenían que recordar que tú sigues siendo Dios. Señor, un mensaje duro para nosotros en este tiempo como iglesia. Pero igual que aquel pueblo, nosotros tenemos que recordar que tú sigues siendo Dios y que tú sigues estando, Señor, al pendiente de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras iglesias. Ponemos en tus manos a nuestros líderes, a nuestros servidores. Padre, permite que cada miembro de nuestras iglesias podamos entender que no se trata de emociones, no se trata de nuestro carácter y no se trata de nuestras circunstancias, Señor. Se trata de tu perfección, se trata de tu plan, de tu propósito, se trata de tu reino, no se trata de nosotros, se trata de tu reino. Señor, permite que nuestro corazón, nuestras actitudes, no solamente nuestra boca, nuestras conductas puedan decir: te amo, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú has sido grande y porque tu misericordia es para siempre. Bendito y engrandecido sea Jehová, más allá de los límites de Israel.
Gracias por esta tarde, Señor. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor sea con cada uno de nosotros en nuestros hogares. Y si Dios permite, nos vemos todavía la próxima semana. Seguimos con nuestro estudio de Malaquías. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Que pasen un excelente fin de semana. Y que el Señor esté con todos. Dios les bendiga.